Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Nunca pensé que un trabajo tan aparentemente tranquilo podría volverse una pesadilla tan aterradora. Soy Carlos Méndez, y mi jornada comienza cuando la ciudad ya está sumida en la quietud de la noche. Trabajo como velador en una vieja fábrica que se encuentra en las afueras de la ciudad. El edificio es grande, tiene años de historia y, aunque a simple vista podría parecer inofensivo, con el paso del tiempo he descubierto que no está tan vacío como parece. La fábrica fue una de las primeras de la zona. A lo largo de los años, la actividad disminuyó hasta que los dueños decidieron cerrarla. Sin embargo, el lugar sigue siendo propiedad de una empresa que lo utiliza para almacenar materiales antiguos. Mi trabajo es mantener la seguridad del lugar durante la noche, patrullando las instalaciones y asegurándome de que nada ni nadie entre. Fácil, ¿verdad? Eso pensaba yo también, hasta la primera noche. Mi turno comienza a las 10 de la noche y se extiende hasta las 6 de la mañana. Lo que más me ha asustado no es lo que he visto, sino lo que no he visto, lo que sentí sin poder explicarlo. La primera noche que pasé allí, me pareció un trabajo bastante tranquilo. Caminé por los pasillos polvorientos, revisé las cerraduras y me aseguré de que las luces de emergencia estuvieran encendidas. Nada fuera de lo común, hasta que llegué al sótano, un espacio oscuro y húmedo donde se almacenaban algunos materiales y maquinaria en desuso. Cuando abrí la puerta, un aire gélido me golpeó la cara, lo cual me pareció extraño porque, por lo general, el lugar tiene una temperatura bastante estable. Pero lo que más me inquietó fue lo que encontré. En una de las esquinas del sótano, junto a unas cajas viejas, había huellas de barro fresco como si alguien hubiera caminado allí, pero no había nadie en ese momento. Pensé que tal vez alguien había estado allí antes que yo, pero algo en esas huellas me pareció fuera de lugar. No eran huellas normales. Eran grandes, pesadas, como si algo o alguien de gran tamaño hubiera estado caminando, y lo peor era que la suciedad no se parecía a la que usualmente encontramos en el exterior. Algo no me cuadraba. Pasé el resto de la noche revisando el edificio, sin dejar de pensar en esas huellas. Cada vez que pasaba por el pasillo hacia el área de oficinas, sentía una presión extraña en el aire, como si estuviera siendo observado. Pensé que tal vez era mi imaginación, producto de la soledad que a veces me afecta durante el turno. Pero cuando llegué a la zona de las oficinas, me di cuenta de que una de las puertas estaba entreabierta. Eso no me parecía normal. Las oficinas siempre estaban cerradas y nadie más debía estar allí. Decidí acercarme para ver si alguien había dejado la puerta abierta por accidente. Cuando me acerqué, la puerta se cerró de golpe frente a mí, como si algo la hubiera empujado desde adentro. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en todo el pasillo vacío. Me quedé inmóvil unos segundos con el corazón latiendo a 1000 por hora. El edificio estaba silencioso, pero ese golpe seco me heló la sangre. Nadie podía estar dentro. Nadie. Decidí abrir la puerta con cuidado, pero al hacerlo, la luz parpadeó y se apagó de inmediato, sumiéndome en una oscuridad total. El miedo me recorrió como un rayo. Caminé lentamente hacia el interruptor de luz, sin saber si alguien me estaba esperando en la penumbra. El aire parecía más denso, como si la misma oscuridad estuviera absorbiéndome. Cuando logré encender la luz, la oficina estaba vacía. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de que algo no estaba bien era palpable. Me apresuré a revisar el resto del edificio, pero cada vez que pasaba por una de las habitaciones, la sensación de inquietud aumentaba. Era como si la fábrica tuviera vida propia, como si alguien estuviera siguiendo mis pasos. Ese día me prometí que no dejaría que mi mente jugara trucos conmigo. Sin embargo, algo me decía que la fábrica, ese viejo edificio lleno de maquinaria oxidada y paredes agrietadas, guardaba secretos oscuros que no quería descubrir. Esa noche,
La sensación de inquietud no me abandonó. Cada rincón de la fábrica parecía más oscuro y cerrado, y el silencio de la noche me envolvía de una manera casi claustrofóbica. Sabía que no podía seguir pensando que todo era producto de mi imaginación. Algo estaba pasando ahí, algo que no podía explicar, pero que me estaba afectando profundamente. A medida que los días pasaban, las cosas empeoraban. Cada noche se volvía más extraña que la anterior. Ya no se trataba solo de las huellas de barro en el sótano, ni de la puerta cerrándose sola. El edificio comenzaba a hacer ruidos extraños, como si estuviera vivo. O al menos, eso era lo que sentía cada vez que me encontraba solo en las largas horas del turno nocturno. Una noche, después de hacer el recorrido habitual por las oficinas y los pasillos del segundo piso, decidí bajar nuevamente al sótano. No sé por qué, pero sentí una extraña necesidad de regresar a ese lugar. Tal vez porque no podía dejar de pensar en las huellas de barro. Tenía que encontrar una explicación lógica, algo que me sacara de ese espiral de paranoia. Al llegar, vi que el aire frío del sótano me recibió con una presión aún más densa de lo habitual. Caminé lentamente entre las cajas apiladas, buscando alguna señal, algo que pudiera aclarar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando escuché algo. Un golpeteo sordo, como si alguien estuviera dando golpes con los nudillos sobre las paredes de cemento. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El golpeteo continuó, rítmico, casi en un patrón. Un golpe cada pocos segundos. ¿Quién podría estar ahí abajo? Los demás trabajadores solo vienen durante el día, y no había nadie más en ese momento. La curiosidad me llevó a dar un paso más cerca del origen del sonido. Mientras avanzaba, el golpe se hizo más fuerte, más cercano. Sentí que mi corazón se aceleraba. La tensión en el aire era insoportable. De repente el golpeteo se detuvo, y un silencio total invadió el sótano. Fue tan repentino que me quedé parado, congelado por unos instantes. No sabía si debería irme o seguir investigando. Pero antes de que pudiera decidir, sentí una presión en el aire, algo que me empujaba hacia atrás. Mi respiración se hizo más difícil. No estaba solo. Apreté los dientes y di un paso atrás. Fue entonces cuando escuché la respiración. Era lenta y profunda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo la oscuridad interminable. Mi piel se erizó y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Estaba seguro de que algo, estaba ahí. De pronto, las luces del sótano comenzaron a parpadear de manera intermitente. El brillo de la luz se hacía más débil y a veces se apagaba por completo, sumiéndome en la oscuridad total. Pero no me atreví a moverme. Algo me estaba mirando. Lo sentía, lo sabía con certeza. Mi respiración se entrecortó mientras mi mente trataba de encontrar una explicación racional para lo que estaba viviendo. De pronto escuché un sonido que me heló la sangre. Una risa baja, casi inaudible, proveniente de algún lugar cercano. Era una risa que no podía identificar, pero que sentía como si viniera desde las entrañas de la fábrica misma. Algo o alguien estaba jugando conmigo. En ese momento el miedo me invadió por completo. Corrí hacia la escalera para salir del sótano sin mirar atrás. Pero cuando llegué al primer peldaño, algo me detuvo. Un murmullo bajo, casi como un susurro, parecía llamarme por mi nombre. «Carlos». Lo escuché claramente. Era una voz grave, arrastrada, como si viniera de un lugar lejano o de alguna parte del edificio que no podía ver. Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo. Corrí escaleras arriba con toda la fuerza que pude reunir, sin detenerme hasta llegar a la oficina de control. Una vez allí, me senté frente al escritorio, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Miré a mi alrededor, y la oscuridad fuera de la oficina parecía cerrarse sobre mí. La sensación de que algo me estaba observando no se desvaneció, y la risa seguía resonando en mi cabeza como un eco constante. Decidí llamar al supervisor y preguntar por algún problema con el sistema eléctrico, pero las líneas estaban muertas. No pude comunicarme con nadie. Era como si el mundo estuviera aislado dentro de esas 4 paredes, y yo estaba atrapado dentro de ellas.
con algo que me acechaba, esperando el momento adecuado para darme el siguiente golpe. Nunca había experimentado un miedo tan palpable. Esa noche algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme ahí. Quería salir, huir, escapar de todo eso. Pero el miedo no solo me había dejado sin aliento, también me había dejado atrapado, impotente. La sensación de ser observado estaba volviéndose insoportable. No podía dejar de mirar las esquinas oscuras, los pasillos vacíos, como si algo estuviera al acecho. La fábrica, que antes parecía tan tranquila, ahora se sentía como una prisión. Cada puerta cerrada, cada ventana opaca, parecía esconder algo más, algo que no debía ser visto. Cada sonido, por más pequeño que fuera, se amplificaba en mi mente. Sabía que algo me acechaba desde las sombras, pero no tenía idea de qué. Me levanté de la silla frente al escritorio de control. Decidí que necesitaba dar un paseo por el edificio, a ver si mi mente dejaba de jugarme trucos. Tenía que convencerme de que todo esto era producto de mi estrés. Así que tomé la linterna y comencé a caminar por el pasillo. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal, y las paredes parecían susurrar, como si quisieran decirme algo. Al pasar por el vestíbulo principal, vi algo que me hizo detenerme de golpe. Una sombra, algo fugaz, moviéndose rápidamente por el pasillo al final. No tenía sentido. Sabía que no había nadie allí. El sonido del viento o de las máquinas viejas no podían haber causado esa visión, pero mis ojos no mentían. Vi claramente una figura humana, y lo peor de todo es que, cuando la luz de mi linterna alcanzó el lugar, la sombra ya no estaba. Mi piel se cubrió de un sudor frío. ¿Quién había pasado por ahí? ¿Era mi mente nuevamente jugándome una broma cruel? Decidí seguir mi camino, más rápido esta vez, hasta llegar al pasillo donde se encontraba el cuarto de máquinas. Necesitaba sentirme en control. Necesitaba asegurarme de que todo estaba bajo control. El cuarto de máquinas estaba en completo silencio. Un silencio que en circunstancias normales habría sido reconfortante. Pero esa noche, ese silencio solo amplificaba mis temores. Me acerqué a la puerta con la linterna, y al abrirla, la vi. Algo estaba allí. El viejo generador que había estado apagado durante meses estaba encendido. El sonido del motor, normalmente monótono y ruidoso, se oía ahora de manera extraña. Era como si el generador estuviera luchando contra algo invisible que lo mantenía funcionando. Miré más de cerca y vi que el dial de la máquina marcaba un nivel de presión mucho más alto del habitual. Antes de poder dar un paso atrás, el ruido del generador se detuvo abruptamente, y la luz de la fábrica parpadeó nuevamente, esta vez de manera más violenta, apagándose por completo. El edificio se sumió en la oscuridad total. Mi corazón latía con fuerza, y la ansiedad me ahogaba. No podía quedarme allí. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que ya no podía confiar en mis propios sentidos. ¿Era posible que alguien estuviera haciendo esto? ¿Era una broma de los demás trabajadores? ¿O simplemente estaba perdiendo la cordura por el aislamiento? El silencio fue total, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, algo en el aire cambió. Una presencia fría, casi palpable, se hacía más fuerte. Sentí la necesidad de mirar detrás de mí, como si algo estuviera esperando que me girara. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, delgada y de rostro borroso como una sombra alargada, se acercaba lentamente. No podía distinguir sus características, pero la forma era inconfundible. Estaba allí, mirándome, o al menos eso sentía. «Carlos». La voz susurró nuevamente, pero esta vez fue más clara, más cercana. Era como si viniera directamente de mi interior, un susurro pesado, profundo, arrastrado. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando algún lugar donde esconderme, pero no había escape. La figura estaba demasiado cerca, la respiración se me aceleró, y por un momento sentí que no podría moverme, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Mis manos temblaban, y el miedo me envolvía de una manera tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. La figura comenzó a moverse hacia mí,
y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba sonriendo. Una sonrisa torcida, maliciosa, que me helaba la sangre. De repente un estruendo resonó a lo lejos, un ruido fuerte y seco que me hizo sobresaltarme. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y la luz volvió a encenderse con un parpadeo, de forma normal esta vez. El generador volvió a su funcionamiento habitual. Todo estaba en calma, demasiado calmado. Me quedé allí, en el mismo lugar, tratando de entender si lo que había experimentado era real. ¿Había sido una ilusión? ¿Un sueño? Pero el sudor frío en mi frente, el latido acelerado de mi corazón y la sensación de que no estaba solo en ese edificio, me decían que lo que había vivido era algo mucho más aterrador que cualquier pesadilla. El resto de la noche fue una pesadilla interminable. El tiempo parecía haberse distorsionado. Cada segundo que pasaba me sentía más atrapado, más vulnerable. La luz, que antes había vuelto con normalidad, parecía no ofrecerme consuelo. En mi mente, el silencio se había convertido en una amenaza constante, y cada rincón oscuro del edificio era una espera angustiante, una espera a que algo más sucediera, algo que no podría controlar. Decidí abandonar mi puesto. No podía quedarme allí ni un minuto más. Sabía que algo me estaba acechando, y aunque no podía verlo, lo sentía cerca. Así que tomé mis pertenencias, salí de la oficina y me dirigí a la salida. Mi único objetivo ser salir de ese lugar maldito. Mientras caminaba por los pasillos escuchaba el eco de mis pasos, pero en algún momento comencé a escuchar algo más. Un sonido lejano pero claro. Alguien caminaba detrás de mí. No me atreví a mirar. Sabía que si lo hacía vería algo que no quería ver. Mis piernas se movían por inercia, apresurándome hacia la puerta principal. Sin embargo, cuando llegué al vestíbulo, me detuve en seco. La puerta de salida estaba cerrada con llave. Mi mente entró en pánico. ¿Cómo podía ser? Yo tenía la llave, pero al intentar abrirla, la cerradura parecía haberse sellado por completo. Intenté forzarla, golpearla, pero nada funcionaba. En ese momento, las luces volvieron a apagarse, sumiéndome en la oscuridad total, y el sonido de pasos comenzó a acercarse lentamente. Mi respiración se volvió entrecortada. Carlos. La voz susurró de nuevo, esta vez más cerca que nunca. Era la misma voz grave, arrastrada, que había oído antes, pero ahora estaba acompañada de un sonido extraño, como si estuviera siendo emitido desde una garganta rota. Me giré desesperado buscando una salida, buscando alguna manera de escapar, pero no había nada, solo la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. La figura estaba de pie frente a mí, mucho más clara ahora. Su rostro era borroso, pero lo que más me aterraba eran sus ojos. No tenía ojos normales. Solo había dos agujeros oscuros, como pozos sin fondo, que me absorbían por completo. Su boca, también difusa, se movió para formar una sonrisa que me heló la sangre. ¿Quieres salir, Carlos? La figura susurró, y por un momento sentí que algo dentro de mí respondía a la pregunta. No sabía qué hacer, no sabía cómo escapar, pero mi mente empezó a bombardearme con imágenes de todas las veces que había visto esa figura, en los rincones oscuros de la fábrica, en los pasillos vacíos. La sensación de que todo aquello había sucedido antes, que todo estaba ocurriendo en un ciclo que no podía romper, me envolvió por completo. La figura se acercó, y en ese momento sentí como si el aire me faltara, como si no pudiera respirar. Una presión insoportable me rodeaba, me aplastaba, y lo único que pude hacer fue gritar, pero mi voz no salió. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, las luces volvieron a encenderse, y la figura desapareció. La puerta de salida, que antes había estado cerrada, ahora estaba abierta. No me detuve a pensar ni un segundo. Corrí hacia la puerta atravesando los pasillos con velocidad, sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía liberarme un poco más de esa opresión invisible. Finalmente, salí al exterior, al aire fresco de la noche.
Estaba fuera, estaba libre, pero el miedo seguía en mi pecho, una sensación de terror profundo que no desaparecería. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en esa fábrica. Nadie más lo hizo. El edificio fue cerrado y nunca más se supo de él. Los rumores siguieron circulando entre los antiguos empleados, algunos hablando de la figura oscura que acechaba en sus pasillos, otros diciendo que había algo más, algo que jamás debió haber sido liberado. Yo, Carlos Méndez, no pude soportar el peso de lo que viví allí. La oscuridad nunca volvió a ser lo mismo. Ahora, siempre que estoy solo en la quietud de la noche, tengo la sensación de que aún me sigue, que está esperando, oculto en la sombra, esperando por alguien más, esperando por mí. Antes de contarles esta historia, debo decirles que yo trabajé como enfermero durante 15 años en diferentes hospitales. He visto cosas que prefiero no recordar, pero lo que les voy a contar ahora me pasó hace 3 años y todavía me despierto en las noches pensando en ello. Mi nombre es Carlos Mendoza Restrepo. Soy de Medellín, Colombia, y esta es mi experiencia más aterradora trabajando en el turno de noche. Todo comenzó cuando me asignaron al Hospital San Rafael, un edificio viejo de 5 pisos que había sido construido en los años 50. Era mi primer día en el turno nocturno del 4º piso, donde se encontraba el área de cuidados intensivos. El hospital tenía esa atmósfera típica de los lugares antiguos, con pasillos largos, techos altos y luces que parpadeaban de vez en cuando. La supervisora, doña Marina, una mujer mayor con más de 20 años de experiencia, me estaba explicando las rutinas cuando me dijo algo que me pareció extraño. Carlos, hay algo que debes saber sobre este piso. Durante la noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, pueden pasar cosas raras. No te asustes, simplemente ignora cualquier ruido extraño y concéntrate en tu trabajo. Le pregunté qué tipo de ruidos, pero ella solo movió la cabeza y me dijo que ya lo entendería. Pensé que tal vez se refería a los sonidos normales de un hospital por la noche. Máquinas, alarmas, pacientes que se quejaban, pero estaba muy equivocado. Mi primera semana transcurrió sin problemas. Tenía a mi cargo 12 pacientes, algunos en estado crítico, otros recuperándose de cirugías complicadas. El trabajo era demandante, pero me gustaba la tranquilidad de la noche. Había menos visitas, menos médicos corriendo de un lado a otro, y podía dedicarme mejor a cuidar a los pacientes. Fue durante mi 8ª noche cuando empecé a notar las cosas extrañas. Eran las 2:30 de la madrugada, y yo estaba revisando las historias clínicas en la estación de enfermería cuando escuché pasos en el pasillo, pasos lentos arrastrando los pies como si alguien caminara con mucha dificultad. Al principio pensé que era algún paciente que se había levantado de su cama, cosa que pasaba frecuentemente. Me levanté para revisar, pero cuando llegué al pasillo no había nadie. Todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y la luz de emergencia del final del corredor proyectaba sombras largas en las paredes. Revisé habitación por habitación, y todos los pacientes estaban durmiendo en sus camas, algunos conectados a respiradores, otros descansando después de sus medicamentos. Regresé a mi estación pensando que tal vez había sido mi imaginación. El cansancio puede jugarte malas pasadas, especialmente cuando trabajas de noche. Pero media hora después volví a escuchar los pasos. Esta vez sonaban más claros, más cerca. Eran definitivamente pasos de alguien que caminaba con dificultad, arrastrando los pies por el piso de linóleo. Me armé de valor y salí nuevamente al pasillo. Esta vez llevé mi linterna, aunque las luces del hospital estaban encendidas. Los pasos se detuvieron en el momento exacto en que salí de la estación de enfermería. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las máquinas y el aire acondicionado. Caminé por todo el pasillo. Revisé cada rincón. Incluso entré al baño al final del corredor. Nada. Pero cuando regresé a mi escritorio, noté algo que me heló la sangre. En el piso, justo frente a la estación de enfermería, había marcas húmedas. No eran charcos de agua, sino huellas de pies descalzos, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados. Las huellas formaban un sendero que iba desde el ascensor hasta la habitación 407, que curiosamente estaba vacía desde hacía una semana. El paciente que había estado allí, un hombre mayor llamado Don Esteban, había fallecido de un paro cardíaco
Su familia había venido a recoger sus pertenencias y desde entonces la habitación permanecía cerrada, esperando a ser limpiada y preparada para el siguiente paciente. Seguí las huellas húmedas hasta la puerta de la habitación. Por 7. Estaba cerrada con llave, como todas las habitaciones desocupadas, pero las huellas terminaban exactamente frente a la puerta, como si quien las había dejado hubiera entrado a la habitación. Atravesando la puerta cerrada, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Busqué las llaves en mi bolsillo, pero algo me decía que no debía abrir esa puerta. En lugar de eso, regresé a la estación de enfermería y llamé a seguridad. El guardia, un hombre joven llamado Andrés, subió al cuarto piso en unos minutos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Todo bien?, me preguntó con una sonrisa. Le expliqué sobre los pasos y las huellas húmedas. Andrés me miró con una expresión extraña, como si hubiera escuchado esa historia antes. Fuimos juntos hasta la habitación 407, pero las huellas ya no estaban. El piso estaba completamente seco. Carlos, ¿estás seguro de que viste huellas aquí?, me preguntó Andrés revisando el piso con su linterna. Yo sabía lo que había visto, pero no había evidencia. Las huellas habían desaparecido completamente. Andrés me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo que el turno de noche podía ser difícil, que muchos enfermeros nuevos pasaban por lo mismo, pero yo sabía que no era mi imaginación. Había visto esas huellas, había escuchado esos pasos, y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más perturbador. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude concentrarme en mi trabajo. Cada ruido me ponía nervioso, cada sombra me parecía sospechosa. Cuando llegó el turno de la mañana, me fui a casa con la sensación de que algo estaba muy mal en ese hospital. Esa tarde, antes de regresar al trabajo, decidí investigar un poco sobre la historia del hospital. Fui a la biblioteca municipal y busqué artículos de periódicos antiguos. Lo que encontré me confirmó mis peores temores. El Hospital San Rafael había sido construido sobre los terrenos de un antiguo cementerio municipal. Durante la construcción, habían encontrado cientos de tumbas y restos humanos que tuvieron que ser trasladados a otros cementerios. Pero según los artículos, el traslado había sido hecho de manera apresurada y existían sospechas de que no todos los restos habían sido removidos completamente. Además, en los últimos 50 años, el hospital había tenido varios incidentes extraños. Enfermeros que renunciaban repentinamente, pacientes que hablaban de visitas nocturnas de personas que no aparecían en los registros, y empleados que reportaban actividad paranormal en diferentes pisos del edificio. Pero lo que más me impactó fue un artículo de hace 10 años que hablaba sobre un paciente llamado Esteban Vargas, un hombre de 65 años, que había fallecido en el cuarto piso después de una larga enfermedad. Según el artículo, sus familiares habían reportado que, días después de su fallecimiento, habían visto su figura caminando por los pasillos del hospital, buscando algo o a alguien. Esteban Vargas, el mismo nombre del paciente que había fallecido en la habitación 407 la semana anterior. Esa noche regresé al hospital con una mezcla de miedo y curiosidad. Necesitaba saber si lo que había experimentado tenía alguna explicación lógica, o si realmente estaba enfrentando algo sobrenatural. Doña Marina estaba terminando su turno cuando llegué. «Carlos, ¿cómo te fue anoche?», me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, doña Marina, pero tengo una pregunta. ¿Usted conoció a un paciente llamado Esteban Vargas?». Su expresión cambió inmediatamente. Se puso seria y me hizo señas para que la siguiera a su oficina. «¿Por qué me preguntas por don Esteban?», me dijo cerrando la puerta. Le conté sobre mi experiencia de la noche anterior, sobre los pasos, las huellas húmedas y lo que había descubierto en la biblioteca. Doña Marina me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Carlos, hay cosas en este hospital que no se pueden explicar con la medicina o la ciencia. Don Esteban era un hombre muy especial. Estuvo internado aquí durante 3 meses antes de fallecer. En ese tiempo se encariñó mucho con el personal y especialmente con este piso. Decía que aquí había encontrado paz después de una vida muy difícil. Me explicó que don Esteban había sido un hombre solitario, sin familia cercana, que había vivido en las calles durante muchos años. Cuando llegó al hospital, estaba muy enfermo y sabía que no saldría vivo, pero en lugar de estar amargado, había sido un paciente modelo, siempre agradecido, siempre dispuesto a ayudar a otros pacientes y a conversar con las enfermeras. El día que falleció,
Me tomó de la mano y me dijo: Marina, este lugar me ha dado más amor en 3 meses que toda mi vida anterior. Yo voy a cuidar este piso, voy a proteger a los pacientes y al personal. Al principio pensé que eran las palabras de un hombre que se estaba despidiendo, pero después... ¿Después qué, doña Marina? Después empezaron a pasar cosas extrañas. Pacientes que estaban en estado crítico mejoraban misteriosamente durante la noche. Equipos médicos que fallaban se arreglaban solos. Y sí, también los pasos que tú escuchaste. Pero Carlos, debes entender algo importante. Don Esteban no viene a hacer daño. Él viene a cuidar. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero aún tenía muchas preguntas. ¿Por qué las huellas húmedas? ¿Por qué el sonido de pasos arrastrando los pies? ¿Y por qué había vuelto justo ahora, cuando otro paciente con el mismo nombre había fallecido en la misma habitación? Doña Marina me explicó que don Esteban había tenido problemas en sus piernas debido a la diabetes. Por eso arrastraba los pies al caminar. Y las huellas húmedas, bueno, esa era una característica que varios empleados habían reportado a lo largo de los años. Carlos, mi consejo es que no tengas miedo. Si vuelves a escuchar los pasos o a ver las huellas, simplemente saluda. Dile buenas noches, don Esteban, y sigue con tu trabajo. Él solo quiere saber que reconoces su presencia. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, volví a escuchar los pasos. Esta vez, en lugar de asustarme, seguí el consejo de doña Marina. Salí al pasillo y dije en voz alta: buenas noches, don Esteban. Gracias por cuidar este piso. Los pasos se detuvieron por un momento y luego continuaron, pero esta vez sonaban más tranquilos, menos pesados. Las huellas húmedas aparecieron nuevamente, pero ahora las veía de manera diferente. No eran señales de algo amenazante, sino las huellas de alguien que seguía cumpliendo una promesa. Durante las siguientes semanas me acostumbré a la presencia de don Esteban. Los pasos nocturnos se volvieron parte de mi rutina, y aunque al principio me ponían nervioso, gradualmente empecé a encontrar cierta tranquilidad en ellos. Era como saber que alguien más estaba cuidando a los pacientes conmigo. Pero las cosas cambiaron una noche de octubre. Había llegado una paciente nueva, una mujer joven llamada Patricia, que había sufrido un accidente automovilístico grave. Estaba en coma, y los médicos no eran muy optimistas sobre su recuperación. La habían ubicado en la habitación 405, justo al lado de la habitación donde había fallecido don Esteban. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba revisando los signos vitales de Patricia cuando escuché algo diferente. No eran los pasos habituales de don Esteban, sino voces. Voces susurrando en el pasillo, como si varias personas estuvieran teniendo una conversación en voz muy baja. Salí de la habitación y me dirigí al pasillo. Las voces se detuvieron inmediatamente, pero pude sentir que algo había cambiado en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más frío. Las luces del pasillo parpadeaban más que de costumbre, y había un olor extraño, como a humedad y tierra mojada. Regresé a la habitación de Patricia y noté algo que me heló la sangre. Ella, que había estado inconsciente desde su llegada, tenía los ojos abiertos y miraba hacia un punto específico de la habitación. Seguí su mirada y no vi nada, pero tenía la sensación de que alguien estaba parado en esa esquina observándola. «Patricia, ¿me escuchas?», le pregunté, pero ella no respondió. Sus ojos seguían fijos en esa esquina, y por un momento juraría que vi una lágrima rodando por su mejilla. Llamé al médico de turno, el doctor Ramírez, un hombre mayor con mucha experiencia en casos difíciles. Cuando llegó, Patricia había cerrado los ojos nuevamente y parecía estar en el mismo estado de coma de antes. Sus signos vitales están estables, Carlos, pero es interesante que hayas notado actividad en sus ojos. A veces los pacientes en coma pueden tener momentos de semiconsciencia, aunque no puedan responder. El doctor Ramírez se fue, pero yo me quedé en la habitación observando a Patricia. Había algo en su expresión que me inquietaba. No se veía tranquila como otros pacientes en coma, sino tensa, como si estuviera luchando contra algo. Alrededor de las 4 de la madrugada, volví a escuchar las voces. Esta vez sonaban más claras, aunque seguían siendo susurros. Me acerqué a la puerta y pude distinguir palabras sueltas. «No es tu momento. Vuelve, debes regresar». Las voces parecían venir de la habitación 407, la habitación vacía donde había fallecido don Esteban. Tomé las llaves y, con mucho cuidado, abrí la puerta de la habitación 407. La habitación estaba oscura, pero no vacía.
Había figuras transparentes, como sombras de personas paradas alrededor de la cama. Eran 3 o 4 figuras, y aunque no podía ver sus rostros claramente, sabía que me estaban mirando. Una de las figuras se acercó a mí. Era más sólida que las otras, y reconocí inmediatamente la forma de caminar arrastrando los pies. Era don Esteban, pero esta vez podía verlo casi completamente. Era un hombre delgado, con cabello gris y ojos bondadosos, vestido con la bata de hospital que había usado durante su internación. «Carlos», me dijo con una voz suave pero clara, «necesito tu ayuda». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se podría escuchar en todo el hospital. Pero logré responder, «¿Qué necesita, don Esteban?» «La muchacha de la habitación 405. Ella no quiere regresar. Hay quienes la están llamando para que se vaya con ellos, pero no es su momento. Necesitamos ayudarla a encontrar el camino de vuelta». Señaló hacia las otras figuras en la habitación. Ellos son otros que partieron de este piso, pero que también decidieron quedarse para ayudar. Pero esta vez necesitamos que alguien vivo nos ayude. Alguien que pueda hablar con ella de una manera que ella pueda entender. No entendía completamente lo que me estaba pidiendo, pero sabía que tenía que intentarlo. ¿Qué debo hacer? Háblale. Cuéntale sobre el mundo de los vivos. Recuérdale las cosas buenas que tiene esperándola. Nosotros podemos protegerla de los que quieren llevársela, pero solo tú puedes darle razones para quedarse. Regresé a la habitación 405 con un propósito que no sabía que tenía. Patricia seguía con los ojos cerrados, pero cuando me acerqué, los abrió nuevamente. Esta vez, sin embargo, no miraba hacia la esquina, sino directamente a mí. «Patricia, sé que me escuchas», le dije tomando su mano. «Sé que estás en un lugar donde tienes que tomar una decisión muy importante, pero quiero que sepas que hay gente que te está esperando, gente que te necesita». Revisé su expediente médico y encontré información sobre su familia. Le hablé sobre su madre, que había estado viniendo al hospital todos los días a visitarla. Le conté sobre su hermana menor que había dejado dibujos en la mesa de noche. Le describí las flores que llegaban cada día de parte de sus amigos del trabajo. «Tu mamá me dijo que estás estudiando para ser maestra, Patricia, que siempre has querido trabajar con niños. Piensa en todos esos niños que necesitan una maestra como tú, alguien que los cuide y los ayude a aprender». Mientras hablaba, pude sentir una presencia cálida en la habitación. No era amenazante como las voces que había escuchado antes, sino protectora. Sabía que don Esteban y los otros estaban ahí, cuidando que nada malo le pasara a Patricia mientras yo trataba de convencerla de que regresara. «Sé que es difícil, Patricia. Sé que tal vez donde estás ahora te sientes en paz, sin dolor. Pero el mundo necesita personas buenas como tú. Tu familia te necesita. Tus futuros estudiantes te necesitan». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez desde que había llegado, apretó mi mano. Fue apenas un movimiento pequeño, pero supe que me había escuchado. «Eso es, Patricia. Regresa con nosotros. Tienes mucho por vivir todavía». De repente, las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaron a mostrar más actividad. Su respiración se hizo más profunda, su pulso más fuerte. Y entonces, con una voz muy débil pero clara, susurró: «Agua». Fue la primera palabra que pronunciaba desde el accidente. Llamé inmediatamente al doctor Ramírez, que llegó corriendo junto con otras enfermeras. Patricia había despertado del coma. Durante los siguientes días, la recuperación de Patricia fue impresionante. Los médicos dijeron que era casi un milagro, que pacientes con sus lesiones raramente se recuperaban tan rápido y tan completamente. Pero yo sabía que había tenido ayuda de quienes habían decidido quedarse en el hospital para cuidar a los que aún tenían una oportunidad de vivir. Una noche, después de que Patricia fuera trasladada a un piso inferior para continuar su recuperación, volví a escuchar los pasos familiares en el pasillo. Esta vez, cuando salí a saludar a don Esteban, las huellas húmedas formaban un mensaje en el piso: «Gracias». Pero mi historia no terminaba ahí, porque aunque había ayudado a Patricia, había algo más que don Esteban quería mostrarme, algo que cambiaría para siempre mi percepción sobre la vida y la muerte en ese hospital. Una semana después, llegó un nuevo paciente a la habitación 407. Era un hombre joven, apenas de 20 años, que había sufrido un grave accidente laboral. Los médicos no tenían mucha esperanza de que sobreviviera,
y su familia estaba desconsolada. Esa noche, mientras revisaba su expediente, escuché nuevamente las voces susurrando, pero esta vez entendí que los susurros no eran amenazantes, sino que eran conversaciones entre aquellos que habían partido y aquellos que estaban decidiendo si quedarse o irse. Me di cuenta de que el Hospital San Rafael no era solo un lugar donde la gente venía a curarse o a despedirse. Era un lugar donde las almas tomaban decisiones importantes, donde los vivos y los que ya no estaban trabajaban juntos para dar segundas oportunidades a quienes aún tenían algo por hacer en este mundo. Y yo, Carlos Mendoza Restrepo, me había convertido en parte de ese equipo especial, en un puente entre los dos mundos, ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino de regreso a la vida. Pero la prueba más grande de mi nueva función llegó una noche de noviembre. El paciente joven de la habitación 407, Miguel, había empeorado considerablemente. Su familia había venido a despedirse, y los médicos habían dicho que era cuestión de horas. Yo sabía que esa noche sería crucial, que se decidiría si Miguel se quedaría o se iría. Alrededor de las 2 de la madrugada, las voces susurrantes se hicieron más fuertes que nunca, pero esta vez no eran solo 3 o 4 voces, sino muchas más. Parecía como si todo el hospital estuviera lleno de conversaciones silenciosas, de almas que se habían reunido para presenciar algo importante. Entré a la habitación 407 y encontré a Miguel con los ojos abiertos, pero no me miraba a mí. Estaba mirando hacia diferentes puntos de la habitación, como si estuviera viendo a muchas personas que yo no podía ver claramente. «Miguel», le dije acercándome a su cama. «¿Me escuchas?». Sus ojos se movieron hacia mí y asintió débilmente. Era la primera vez que respondía desde que había llegado al hospital. «Sé que estás viendo cosas que yo no puedo ver completamente», le dije. «Sé que hay personas aquí que te están hablando, que te están ofreciendo diferentes caminos, pero quiero que sepas que también tienes una opción de quedarte». Miguel intentó hablar, pero no le salían las palabras. Entonces, algo extraordinario pasó. Don Esteban se materializó junto a su cama, esta vez tan claro como si fuera una persona viva. «Miguel», le dijo don Esteban con su voz suave, «yo sé lo que estás sintiendo. Cuando yo estaba en tu lugar también tenía miedo, miedo del dolor, miedo de seguir luchando. Pero mira a tu alrededor, muchacho. Mira a todas las personas que vinieron esta noche para acompañarte. Por primera vez, pude ver a todos los que estaban en la habitación. Eran decenas de figuras transparentes, pero todas tenían algo en común. Habían sido pacientes del hospital, personas que habían tomado la decisión de quedarse para ayudar a otros. Todos nosotros», continuó don Esteban, «tomamos la decisión de no irnos completamente. Pero tú tienes una opción que nosotros ya no tenemos. Tú puedes regresar a vivir de verdad, con tu cuerpo, con tu familia, con todo lo que te espera». Una de las figuras se acercó más. Era una mujer mayor, con una sonrisa bondadosa. «Yo fui enfermera en este hospital durante 30 años», dijo. «Vi a muchos jóvenes como tú recuperarse y tener vidas maravillosas. No dejes que el miedo te quite esa oportunidad». Otra figura, un hombre de mediana edad, se acercó también. «Yo era médico aquí. Cometí el error de rendirme muy pronto, de no luchar lo suficiente. No hagas lo mismo que yo hice». Miguel los escuchaba con atención, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero pude ver que aún tenía dudas, que el llamado hacia el otro lado era fuerte. «Miguel», le dije tomando su mano, «tu mamá viene todos los días a visitarte. Se sienta en esa silla de ahí y te lee el periódico. Te cuenta sobre tus hermanos, sobre tu novia que está esperando a que despiertes para casarse contigo. Ella nunca ha perdido la esperanza. Tu papá», continuó don Esteban, «llora cuando piensa que nadie lo está viendo, pero también reza todas las noches para que regreses. Todos ustedes tenían planes, sueños que cumplir juntos». De repente las voces susurrantes cambiaron. Ya no eran conversaciones confusas, sino que se convirtieron en una especie de coro, como si todos los espíritus del hospital estuvieran cantando una canción de ánimo para Miguel. «Quédate», decían las voces. «Lucha, vive, ama, sueña». Miguel cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había tomado su decisión. «Quiero quedarme», susurró. «Quiero intentarlo». En ese momento, todas las máquinas de la habitación comenzaron a mostrar señales de mejora. Su respiración se hizo más fuerte, su pulso más estable, y una por una,
Las figuras transparentes empezaron a desvanecerse, con sonrisas de satisfacción en sus rostros. Don Esteban fue el último en irse. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Gracias, Carlos. Has aprendido que a veces la diferencia entre la vida y la muerte es simplemente tener a alguien que te recuerde por qué vale la pena vivir. ¿Se va a ir, don Esteban?, le pregunté. No, muchacho. Yo me quedo aquí cuidando este piso, pero ahora ya no estoy solo. Tú también eres parte de este lugar especial. Tú también eres un guardián de la esperanza. Miguel se recuperó completamente en las siguientes semanas. Los médicos dijeron que era un milagro médico, que su recuperación era inexplicable desde el punto de vista científico. Pero yo sabía la verdad. Había sido salvado por el poder de la comunidad, por el amor de quienes se habían quedado para ayudar y por la decisión de luchar por la vida. Después de esa noche, mi experiencia en el Hospital San Rafael cambió para siempre. Seguí escuchando los pasos de don Esteban, pero ahora también podía sentir la presencia de otros guardianes. El hospital se había convertido en un lugar donde la vida y la muerte trabajaban juntas, donde las almas bondadosas se quedaban para dar segundas oportunidades a quienes aún tenían algo por hacer en este mundo. Trabajé en el turno de noche durante 2 años más, ayudando a pacientes como Patricia y Miguel a encontrar su camino de regreso a la vida. Cada experiencia me enseñó algo nuevo sobre la importancia de la esperanza, sobre el poder de las palabras bondadosas y sobre cómo el amor puede trascender las barreras entre la vida y la muerte. Ahora trabajo en el turno de día en otro hospital, pero a veces regreso al San Rafael para visitar a doña Marina, que sigue siendo supervisora del turno nocturno. Ella me cuenta sobre los nuevos enfermeros, que llegan asustados por los pasos nocturnos, y cómo gradualmente aprenden a ver a don Esteban y a los otros como protectores en lugar de amenazas. El hospital sigue siendo un lugar especial, me dice siempre. Y tú, Carlos, ayudaste a que fuera aún más especial. Enseñaste a muchas almas perdidas que vale la pena luchar por la vida. Cuando miro hacia atrás a esa época de mi vida, me doy cuenta de que lo que inicialmente me pareció una experiencia aterradora se convirtió en la más hermosa de mi carrera. Aprendí que no todos los fantasmas son malignos, que no todas las apariciones vienen a hacer daño. Algunos espíritus se quedan en este mundo simplemente porque aman tanto la vida que no pueden soportar ver a otros rendirse. El Hospital San Rafael me enseñó que la muerte no siempre es el final y que el amor verdadero puede crear puentes entre los mundos. Me enseñó que a veces, cuando alguien está perdido entre la vida y la muerte, lo único que necesita es escuchar una voz que le recuerde todas las razones por las que vale la pena quedarse. Y aunque ya no trabajo allí, sé que don Esteban sigue caminando por esos pasillos, arrastrando los pies, dejando sus huellas húmedas, cuidando a los pacientes y ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino de regreso a la vida. Porque ese es el tipo de amor que trasciende la muerte, el amor que se queda para cuidar a otros, el amor que convierte un hospital en un lugar de esperanza, el amor que hace que los vivos y los muertos trabajen juntos para salvar vidas. Esa es mi historia, y aunque sé que muchas personas no me creerán, yo sé que es verdad. Y si algún día ustedes trabajan en un hospital durante la noche y escuchan pasos arrastrando los pies o ven huellas húmedas en el piso, no tengan miedo. Puede que sea alguien como don Esteban, alguien que decidió quedarse para cuidar, para proteger, para recordarles a las almas perdidas que siempre hay una razón para seguir viviendo. Siempre supe que trabajar de noche tenía sus cosas raras, pero nunca imaginé lo que me pasaría en aquel edificio. Mi nombre es Sergio, y hace unos meses conseguí un empleo de limpieza en un rascacielos del centro. Nada complicado. Barrer, trapear, vaciar botes de basura y asegurarme de que las oficinas quedaran impecables para el día siguiente. Lo mejor era que trabajaba solo, sin supervisores, sin compañeros molestos. Solo yo, mi carrito de limpieza y los ecos de la ciudad dormida. Al menos eso creía. Desde la primera semana, noté cosas extrañas. Puertas que dejaba abiertas aparecían cerradas. Luces que había apagado volvían a encenderse solas. Pequeños detalles que atribuía al cansancio o a mi propia distracción. Pero hubo una noche en particular
en la que todo cambió. Era cerca de la 1 de la madrugada. Estaba en el piso 18 trapeando el pasillo cuando escuché algo, un sonido leve, como el rechinido de una silla moviéndose dentro de una oficina. Me detuve en seco. Miré por el vidrio de la puerta y no vi nada fuera de lo normal. La oficina estaba vacía, igual que el resto del piso. Pensé que tal vez alguien había dejado una ventana abierta y el viento había movido algo. Así que continué con mi trabajo, pero entonces lo volví a escuchar. Un chirrido largo, pesado. Esta vez provenía de una oficina al final del pasillo. Mi corazón latió más rápido. Sabía que no debía haber nadie ahí. El edificio estaba cerrado y yo era el único en el turno de noche. Avancé con cautela, empujando mi carrito de limpieza, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cuando llegué a la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Desde adentro, se escuchó un susurro, un murmullo bajo e ininteligible, y luego, un golpe seco contra el vidrio. Di un paso atrás, mi respiración entrecortada. No podía ver bien a través del cristal esmerilado, pero había algo, una silueta. No me quedé a averiguar más. Tomé mi carrito y salí de ese piso lo más rápido que pude. Pensé que tal vez solo había sido un reflejo, algún ruido del edificio viejo. Me repetí eso una y otra vez mientras bajaba por el ascensor, pero cuando las puertas se cerraron, sentí algo que me dejó sin aliento, un aliento frío en mi nuca y una voz susurrando mi nombre. El aire se volvió denso en el ascensor. La luz parpadeó brevemente y por un instante, todo lo que pude escuchar fue el sonido de mi respiración acelerada. Mi cuerpo estaba rígido, tenso. Sabía que no podía quedarme allí, pero algo dentro de mí no me permitía moverme. La voz, que había susurrado mi nombre, aún resonaba en mi mente. Era suave, casi melancólica, pero lo que más me perturbó fue el tono. Como si me conociera, como si hubiera estado esperando ese momento para llamarme. «Sergio», susurró de nuevo, ahora con un tono casi imperceptible. Mis manos temblaban y apreté el botón de bajar con más fuerza, como si eso pudiera hacer que el ascensor se moviera más rápido. La luz del interior volvió a parpadear y, por un segundo, pensé que las paredes del ascensor parecían acercarse. El aire estaba cada vez más frío, más denso. Finalmente el ascensor llegó al primer piso y la puerta se abrió. Sin pensarlo salí corriendo. Aquel edificio parecía vacío a esa hora, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Me dirigí hacia la salida principal, el sonido de mis pasos resonando en el vacío de los pasillos. Quería llegar a casa, dejar atrás esa sensación extraña, ese escalofrío que no se iba. Sin embargo, al pasar por un pasillo lateral, algo me detuvo. Una puerta al final del pasillo estaba entreabierta. No recordaba haberla visto antes. Y lo peor de todo, la luz dentro estaba encendida. Me acerqué, pero a medida que me acercaba, el aire se volvía más pesado, como si hubiera algo en el aire que lo hacía difícil de respirar. Llegué a la puerta y, antes de abrirla por completo, una risa débil, rasposa, surgió del interior. Me quedé congelado. La risa se apagó tan rápido como empezó, pero la sensación de incomodidad se intensificó. ¿Quién podría estar ahí a esa hora? ¿Por qué no había nadie más en el edificio? Con el corazón en la garganta empujé la puerta lentamente. Dentro, el escritorio estaba vacío. Las luces parpadeaban con una luz amarillenta y las sillas estaban alineadas de manera precisa, como si alguien estuviera esperando ser recibido. Pero lo que realmente me sorprendió fue la mujer sentada en la esquina, mirando hacia la ventana. Su figura era delgada, su rostro parcialmente cubierto por su largo cabello negro, pero lo que me hizo detenerme en seco fue lo que tenía en las manos. Un trozo de papel, manchado de algo rojo. «¿Qué?», susurré, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. No tenía rostro. El aire se volvió aún más espeso, como si cada respiración fuera una carga. No podía apartar la mirada de esa mujer sin rostro, de esa figura sombría que parecía estar completamente inmóvil, pero al mismo tiempo sentía que me observaba. El trozo de papel que tenía en las manos se movió ligeramente,
como si una corriente invisible lo estuviera agitando. Me di cuenta de que no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando en su lugar. Las luces parpadearon una vez más, y entonces la mujer sin rostro comenzó a hablar, pero sus palabras eran un susurro incomprensible, como un eco distante. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, y la voz, aunque sutil, tenía un tono de desesperación. El miedo se apoderó de mí. Quería correr, quería escapar, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, observando cómo la figura giraba lentamente hacia mí, el cabello largo cayendo sobre su rostro sin rasgos. Podía sentir la presencia de algo más en la habitación, algo invisible, como si el aire mismo estuviera pesado con una presencia opresiva. La mujer levantó la mano extendiendo el papel hacia mí. Aunque no tenía rostro, podía sentir cómo sus ojos me observaban, como si me instaran a acercarme. «Tócalo», susurró. Mis manos temblaron, y un impulso irracional me hizo dar un paso hacia ella. Era como si algo me estuviera llamando desde lo más profundo de mi ser. Cada paso que daba me costaba más. El miedo era abrumador, pero algo en mi interior me obligaba a acercarme. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que había en el papel. Era un dibujo de un edificio, el mismo edificio en el que estaba trabajando esa noche, pero lo que me heló la sangre fue lo que estaba marcado en el dibujo: mi oficina, mi escritorio, y sobre él, algo que no pude identificar, algo oscuro y manchado de rojo. Mi mente trataba de comprender lo que estaba viendo, pero el terror se apoderó de mí cuando, de repente, la figura sin rostro levantó la mano y tocó mi cara. La sensación fue como si 1000 agujas frías me atravesaran la piel. Sentí que me desmayaba, pero no podía apartarme. El miedo me mantenía completamente despierto, completamente consciente. ¡Sergio! La voz resonó en mi mente, clara como un susurro dentro de mis propios pensamientos, y entonces todo a mi alrededor se desvaneció. Cuando volví a ser consciente de mi entorno, me encontraba de pie en el pasillo. El aire estaba nuevamente fresco, como si nada hubiera sucedido. No podía creer lo que había vivido en esa habitación. Apreté los dientes, temblando, pero no podía darme el lujo de detenerme a pensar. Algo me decía que si me quedaba allí, las cosas empeorarían. Mi respiración estaba agitada, mi mente en caos. Me miré las manos, pero no veía nada extraño. Sin embargo, la sensación de terror persistía, como si algo se hubiera quedado conmigo, algo oscuro que no podía comprender. El edificio ya no era el mismo. Cada rincón me parecía sospechoso, cada sombra una amenaza. Mi primer impulso fue irme, salir de allí y nunca volver. Pero entonces un sonido llegó a mis oídos. Era un susurro, una risa lejana, la misma risa que había escuchado antes, en el ascensor. La misma risa de antes de que todo comenzara. Giré rápidamente hacia la fuente del sonido. A lo lejos, al final del pasillo, vi una figura. El cabello largo, la silueta delgada, sentada en el suelo en una postura casi fetal. No podía ver su rostro, pero el ambiente estaba impregnado por su presencia. El mismo aire pesado, el mismo frío que sentí en la oficina, volvió a rodearme. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y algo en mi interior me dijo que ya no estaba solo. No más. La sensación de que había algo más en ese edificio, algo que no quería que yo me fuera, se volvió insoportable. Mi cuerpo empezó a moverse por voluntad propia, como si una fuerza externa controlara mis piernas. A medida que me acercaba, la figura dejó de estar de espaldas. Lentamente, giró hacia mí. No tenía rostro. No podía ver sus ojos, pero sentí cómo me observaba, cómo me conocía. La risa se intensificó, y esa misma voz de antes, la que había escuchado en el ascensor, volvió a susurrar mi nombre: Sergio. Fue entonces cuando entendí. Este lugar no era solo un edificio vacío. Había algo más, algo en lo que había caído sin darme cuenta. Quizás era el mismo lugar que había atrapado a otros antes que yo. Algo que no dejaba ir a sus visitantes. No había forma de salir de allí.
Mi mente se nubló y por un instante todo se oscureció. Cuando la luz volvió, la figura estaba mucho más cerca, justo frente a mí, y pude sentir su presencia como nunca antes, una presión aplastante que me ahogaba. Entonces, como si todo hubiera llegado a su fin, la figura extendió la mano. Me tocó en el hombro. El último susurro que escuché fue: «Te estábamos esperando». Y en ese momento la oscuridad me engulló por completo